En la Biblia encontramos multitud de lugares sagrados y sitios especiales para Dios y para nosotros, los cristianos. Lugares Bíblicos es una producción del canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones. Antioquía. Nombre de dos ciudades del Nuevo Testamento, una de las cuales fue morada de muchos judíos de la diáspora, es decir, judíos que vivían fuera de Palestina y que mantenían su fe religiosa estando entre los gentiles. Y la otra, el lugar donde se llamó por primera vez cristianos a los creyentes, entre los cuales había muchos gentiles. Una de las ciudades llamada Antioquía era la tercera ciudad en importancia del Imperio Romano, después de Roma en Italia y Alejandría en Egipto. Debido a que muchas ciudades antiguas tenían este nombre, a menudo se las denomina Antioquía en el río Orontes y Antioquía de Siria. Antioquía fue fundada por Seleuco Nicanor alrededor del año 300 a.C. Desde el comienzo fue una ciudad marítima activa con puerto propio. Se encontraba a unos 32 kilómetros del mar Mediterráneo en la antigua Siria sobre el río Orontes, aproximadamente 480 kilómetros al norte de Jerusalén. Muchos judíos de la diáspora vivían en Antioquía y participaban en el comercio, gozando de los derechos de la ciudadanía en una ciudad libre. Muchos de los gentiles de Antioquía fueron atraídos al judaísmo, tal como sucedió con muchas de las ciudades romanas del Oriente. La deidad patrona de Antioquía era la diosa pagana Tiche o Fortuna. En el Nuevo Testamento, solo Jerusalén está más íntimamente relacionada con la dispersión de los primeros cristianos. Lucas mencionó en Hechos capítulo 6, versículo 5, a Nicolás como uno de los líderes de la iglesia de habla griega en Jerusalén. La persecución que se desencadenó por Esteban dio como resultado que los creyentes judíos se dispersaran a Chipre, Cirene y Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 19. Los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, capítulo 11, versículo 26. Y allí Bernabé llevó a Saulo desde Tarso a fin de poder enseñarle a esta congregación mixta de judíos y gentiles seguidores del Señor. El profeta cristiano Ágabo predijo en Antioquía la hambruna que inmediatamente afectaría al mundo romano, capítulo 11, versículo 28. Los discípulos respondieron con una labor de ayuda para la iglesia de Jerusalén durante la hambruna, mientras que todo se dirigía y se llevaba a cabo desde Antioquía. La iglesia en este lugar sintió la guía del Espíritu Santo a fin de apartar a Bernabé y a Saulo para lo que fue la primera obra misionera organizada, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Ambos partieron para Seleucia, conocida también como Pieria, puerto marítimo del Mediterráneo, a fin de comenzar su predicación. La iglesia de Antioquía escuchó los informes de Pablo y Bernabé luego del regreso del primer viaje, capítulo 14, versículo 27, y probablemente después del segundo,
capítulo 18, versículo 22. Este fue un emprendimiento misionero tanto para los judíos como para los gentiles, en relación con el cual Pablo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 11 que tuvo que enfrentarse cara a cara con Pedro en Antioquía. Las excavaciones arqueológicas del lugar han sido muy fructíferas y han revelado una magnífica ciudad romana amurallada con teatros, foros, un circo y otros edificios públicos. El idioma de la ciudad era el griego, tal como demuestran las inscripciones y los registros públicos, pero el idioma de los campesinos alrededor de esta ciudad poderosa era el sirio, un dialecto del arameo. Antioquía, un lugar emblemático en la palabra de Dios.